¿Cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez. Aquí de nuevo para hacer un video resumen. En este caso, el tema es la muerte en el Antiguo Perú, contextos y conceptos funerarios, una introducción. El autor es Peter Kaulicke. Como resumen de este artículo, indican que el tema de la muerte es un tema muy importante en relación al Antiguo Perú, pero que no se cuenta con una base de datos que sea apropiada ni se ha logrado elaborar un marco teórico propio. En estos casos, el artículo va a evidenciar fuentes que van desde el siglo XVI al siglo XX. Bueno, empezamos. El siglo XVI y el siglo XVII no disponen de fuentes críticas escritas, o sea, una fuente con autoridad de llegada a los europeos, que fue en el siglo temprano del siglo XVI, ¿no? Entonces, más que todo, es una documentación condicionada que da un acercamiento en vez de acertar aseveraciones, ¿no? En estos siglos el tema de la muerte entra en una óptica de un tema sobre una sociedad sometida sobre el dominio europeo, ¿no? Evidentemente, en estos casos, la muerte se da un interés especial en lo que es la capital del Tahuantinsuyo, que es el Cusco, ¿no? Varios cronistas describen acá como hubo varias muertes, ¿no? Soberanas muertes, es lo que indican, ¿no? Por ejemplo, pasamos luego al siglo XVI, XVIII y XIX. En este caso, se podría indicar, hay varios autores, entre los cuales, por ejemplo, particularmente es especial la contribución del suizo Johann Jacob, donde indica, ¿no? Donde realiza una síntesis del pasado prehispánico basados en estudios antropológicos que sirven para clasificar los cráneos por tribus, ¿no? Acompañada de dibujos de cráneos de buena calidad, ¿no? Y hay una buena revisión crítica de fuentes historiográficas, ¿no? Luego, por ejemplo, pasaríamos lo que es al siglo XX, donde es la persona Max Ulle la que cambia decisivamente el rumbo, ya que introduce el estudio científico de los entierros bajo una perspectiva que corresponde al método de la prehistoria europea, cuya preocupación fundamental fue la cronología, ¿no? Entonces, lastimosamente no se puede publicar estos resultados en una documentación completamente aceptada, ¿no? Entonces, hay varios otros autores, como Julio Cetello, que presenta datos etnográficos sumamente valiosos en sus trabajos, ¿no? Por ejemplo, en Huiracocha en 1923 y Huacalo en 1923, bajo el concepto de una continuidad interrumpida desde el pasado prehispánico, ¿no? También se puede indicar otros autores, como es el caso, pues, por ejemplo, de Christopher Donan, donde descubre luego de su afición a la cultura mochica, publicó una monografía sobre contextos funerarios, ¿no? Entonces, interpretando y analizando todo esto, se ve que el contexto funerario es el único disponible en la arqueología en la cual el hombre en sí es el protagonista, ¿no? No sus obras materiales, no espirituales, sino que él mismo se nos presenta como una situación particular, ¿no? Entonces, también podemos hablar del individuo, que es la parte esencial del contexto, es él o los individuos y su tratamiento. Sobre los objetos asociados, es un término más apropiado que se da para las ofrendas, ¿no? También, por ejemplo, hay una clasificación de la muerte en el Antiguo Perú: el periodo arcaico, formativo, intermedio, horizonte medio, intermedio tardío y horizonte tardío, que finaliza con el periodo inca, ¿no? Que va desde 1400 hasta 1532 después de Cristo, ¿no? Eso sería todo. Muchísimas gracias.